Dios les bendiga, bienvenidos. Dentro de las visiones para un futuro mejor que hemos estado estudiando, en el libro de Isaías nos vamos a encontrar la clase de hoy, que es la seguridad para el pueblo de Dios. Nuestra introducción nos dice cómo en circunstancias difíciles es cuando más apreciamos palabras de fe que nos motiven a creer. La protección de Dios es la que produce confianza y paz en el corazón del creyente. El pueblo de Dios se desanima a causa de sus enemigos y de la incapacidad que tenga para confrontarlos. En este capítulo se dan razones de más para que por ellas el pueblo mantenga su confianza en las promesas de Dios. Vea lo que nos dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Vamos hacia nuestro primer punto, donde vemos el cuidado de Dios por su pueblo. Dios convoca a los pueblos para hacer juicio. Vamos a estar en Isaías capítulo 41 a partir del verso 1, que dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Este verso tiene una invitación muy parecida a la que encontramos en Isaías 1:18, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es así como inicia Dios la revelación de su cuidado por su pueblo. Desde Isaías 34:1, Dios viene convocando a toda la tierra para oír. Nos dice: acercaos naciones para oír, y vosotros, pueblo, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿Por qué convoca a Dios a toda la tierra? La respuesta la tenemos en el Salmo 24:1, que nos dice: porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios quiere establecer un diálogo reconciliador antes de imponer él un juicio por su autoridad. Oigan las palabras que usa Dios en el capítulo 41, verso 1. Escuchadme, acérquense, estemos juntamente. Nuestro Dios, con estas palabras, lo que nos está revelando es que Él ama el diálogo, la comunión con la humanidad. El propósito de Dios no es condenar, sino de salvar, y comienza disolviendo la distancia que separa a los pueblos de su presencia. Isaías 43:26 dice: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Es así como Dios trata de quebrar las barreras del distanciamiento y promover la comunión rota por el pecado. Desde el Edén hasta el Calvario, es Dios quien siempre ha tomado la iniciativa para que se produzca este acercamiento, con el que se restaura la relación y solidez espiritual del ser humano que lo permita. El distanciamiento, en cambio, traerá como consecuencias un sentimiento de inseguridad, vulnerabilidad, que solo se
reemplaza por la presencia de Dios en su pueblo. Punto B. Evidencias del cuidado de Dios por su pueblo. Verso 2 nos dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiera, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Hubo ocasiones donde los reyes paganos sirvieron para castigar a Israel. Ahora Dios usa a Ciro, rey de Persia, para salvar a su pueblo escogido, porque él hace como él quiere. En este verso le recuerda que fue él quien levantó a este guerrero libertador para convertirlo en instrumento de liberación para ellos mediante una acción diplomática. Verso 3. Esto es lo que significa que sus pies se posaron en camino que nunca habían entrado. El Señor humilló a los poderosos para que las puertas de la libertad se abrieran para el pueblo de Israel. Verso 4. ¿Quién hizo y quién realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Y contesta: yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Quién? Dice el verso: sino nuestro Dios. Nadie puede hacer lo que Él hizo, lo que Él está haciendo, pero también lo que Él va a hacer. En este caso, Él fue el que le dio origen y la ubicación a las naciones. Vea lo que dice Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hombres, estableció los límites de los pueblos. Hechos 17:26 continúa y dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y en este verso, en el verso 4, termina con la inclusión de nosotros los creyentes como herederos de la promesa, cuando dice que Él estará también con los postreros. Verso 5. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron. Dice: se congregaron y vinieron. Las manifestaciones del poder de Dios producen temor. En Deuteronomio 2:25 le dijo esto al pueblo de Israel: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esta reacción de temor en las naciones que estaban alrededor de Israel era para darle al pueblo de Dios una seguridad de la protección de Dios. En vez ellos de atacarlos, nos dice este verso, vinieron y se unieron a ellos para una defensa en común. Colosenses 3:3 nos dice que por haber muerto al pecado, entre paréntesis, y haber resucitado con Cristo para salvación, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Nuestra seguridad está garantizada por el mismo Dios, y la dignidad y la consideración que podemos recibir es el fruto de su intervención. Un ejemplo poderoso es la defensa y muerte de Esteban en Hechos 6 y 7, porque se puede pensar que porque Esteban murió Dios no lo protegió, pero vamos a ver. Por el verso 6-8 de Hechos sabemos
que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. La evidencia de ello era los grandes prodigios y señales que hacía él entre el pueblo. Como no podían aquellos resistir la sabiduría y el espíritu con mayúscula con que Esteban hablaba, se levantaron unos de la sinagoga sobornando, soliviantaron al pueblo y hasta pusieron testigos falsos contra Esteban. Como su vida estaba escondida con Cristo en Dios, Esteban estaba dando evidencias de falta de temor a los que podía hacer el hombre con su cuerpo físico. Dice que hubo una transformación en su rostro y lo vieron todos los que lo juzgaban. Un rostro como de un ángel, nos dice Hechos 6:15. Y luego él pasa a una exposición poderosa del poder, del propósito y manifestación del Dios soberano. Si leemos en Hechos 7, del 55 al 60, vamos a ver cómo su muerte fue un acercamiento a la gloria de Dios y de una compasión para los que no la estaban viendo. Aunque Dios no salvó la vida física de Esteban, sí salvó su alma eternamente. Así que siempre fue protegido, siempre estuvo respaldado por el Señor. Pregunta: ¿cuál fue el rey pagano que le sirvió y cumplió el propósito de Dios de liberar a su pueblo? Punto 2. El refugio inútil de la idolatría. Un esfuerzo inútil para sostener la idolatría. Dios intenta crear con esta intervención, con estos versos, una convicción en los babilonios sobre lo inútil de sus dioses, pero al mismo tiempo consolar y estimular a su pueblo a mantener su confianza en él. Cuando las naciones paganas se enteraron de lo que el Dios de Israel estaba haciendo por su pueblo, hubo una gran conmoción. Verso 6. Entonces cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. En otras palabras, lo que se estaban diciendo era: no os alarméis por causa de Ciro, antes hagan nuevas imágenes para lograr el favor de los dioses contra él. Los malos, vemos en este versículo que se unen, cada cual ayudó a su vecino. Esto por el miedo que los estaba inspirando. Verso 7. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Vemos acá en este verso que un obrero anima a otro para terminar pronto el ídolo, a fin de impedir o evitar el peligro que los estaba amenazando. Pero ni toda la plata del mundo o la soldadura son suficientes para detener el poder de Dios o para deshacer las obras del mal. Nosotros tenemos que entender que no hay quien detenga el poder de Dios. Dice que una vez que terminaron el ídolo, usaron clavos para mantenerlo en su lugar. En el libro apócrifo de la sabiduría, en el capítulo 13, a partir del verso 15, hay una palabra que se une a esta que acabo de explicarles. Verso 15, le dice: le prepara un sitio adecuado, lo coloca en la pared y lo asegura con un clavo.
Verso 16, de esta manera toma precauciones para que no se caiga, sabiendo que no puede valerse por sí mismo, porque no es más que una imagen y tiene necesidad de ayuda. 17. Sin embargo, cuando ruega por sus bienes, por su hogar o sus hijos, no se avergüenza de dirigir la palabra a ese objeto sin vida. Reclama salud a un inválido. Verso 18. Implora vida a un muerto. Pide socorro al más inexperto. Al emprender un viaje, ruega al que es incapaz de dar un paso. Verso 19. Para sus ganancias, sus empresas y el éxito de sus trabajos, pide vigor al que no tiene en sus manos ningún vigor. La tradición católica nos dice: las imágenes fueron concebidas como objetos de inspiración, no de adoración. Pero en este mismo libro de la sabiduría, en el capítulo 14, a partir del verso 8, dice: maldito el ídolo hecho por manos humanos, tanto él como su autor, este por haberlo fabricado y aquel porque siendo corrupto fue llamado Dios, con minúscula. Porque Dios detesta igualmente al impío y su impiedad, y el objeto fabricado será castigado junto con su autor. Así que queda establecido que un ídolo no puede salvar. Punto B. La diferencia de los hijos de Dios. Vamos a ver ahora la diferencia de confiar en el Todopoderoso. Verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Pero tú, Israel, desglosando. Con esta afirmación se marca la diferencia entre aquellos que estaban confiando en un ídolo y entre los de Israel que conocían al Dios soberano. Estas naciones idólatras Dios las destruirá por medio de Ciro y por el mismo Dios libertará a Israel. Por amor, dice este verso, de sus antepasados. Lo llama siervo, esto por haberlo escogido Dios para que lo adorara a él y encaminara a otros pueblos a hacer lo mismo. Así que usted y yo somos siervos de Dios. Una porque Él nos escogió y otra porque compartimos el mensaje para que le conozcan. En otras palabras, Dios le recuerda que que somos escogidos y siervos de Dios. No olvidarlo hará siempre la diferencia. Lo hizo en las vidas de ellos y lo puede hacer y lo está haciendo en las vidas de nosotros. De la misma manera, la iglesia del Señor hoy debe de marcar la diferencia con el mundo. Primera de Pedro 2:9 nos da la identidad y también la misión. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan 17:15 nos da la oración del Señor Jesús por nosotros. Hace esa cobertura de propósito. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que Él intercede por nosotros. Mateo 28:20. Para lograr el objetivo, el mismo Señor aseguró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que la seguridad de nuestra fe y esperanza es protegido por la presencia del Espíritu Santo cada día hasta el fin. Pregunta: ¿con qué tema Dios intenta crear una convicción y al mismo tiempo
consolar y motivar. La convicción en los babilónicos. Punto 3. Evidencias de la seguridad de Dios. Afirmación de la seguridad de Dios, verso 10. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este verso comienza con el pedido de dejar de temer, de renunciar al miedo. Y no solo se hace el pedido, sino que se nos dan. A ellos se las dieron en aquel momento y hoy a nosotros una serie de garantías para lograrlo. Veamos. La primera, la garantía de la presencia divina, la garantía de la presencia de Dios. Cuando dice, yo estoy contigo, Deuteronomio 4:7, le dice Dios a Israel siglos antes. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Conteste esa pregunta. Esta conciencia de seguridad debió inspirar al apóstol Pablo a decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una consecuencia de esta presencia debe ser nuestra fortaleza, lo que nos lleva a la segunda garantía. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta es una transfusión de fuerzas para reponer nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9, le dijo el Señor a Pablo cuando éste le pidió que le quitara el aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tercera garantía, la garantía de nuestra ayuda y sostén. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esto no es solo suplir nuestras necesidades, sino también añadir la energía para emprender nuevos esfuerzos. Con promesas como estas, no es posible vivir sin permitir la intimidación en nuestra. Nos es posible vivir la vida sin permitir las intimidaciones. Verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Los enemigos constantemente estarán a nuestro alrededor y yo diría hasta nuestro interior. Aquellos pensamientos que se levantan contrarios a la voluntad de Dios, procurando debilitar nuestra confianza o fe en Dios y en su palabra. Pero la conciencia de la presencia de Dios nos dará la fuerza para sostenernos. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, huirá de nosotros. Nuestra marcha hacia adelante no debe detenerse porque delante de nosotros el Señor va abriendo camino. Y Dios le aseguró en este verso a Israel y ahora a nosotros, los postreros, que le daría demostraciones de su poder haciendo justicia contra sus enemigos. Punto B. Garantía de paz para el pueblo de Dios. Verso 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Dios no solo promete aquí a Israel defenderlo,
sino hacer desaparecer sus enemigos. Hallamos una afirmación semejante en la expresión de Isaías 17, 13, 14, cuando dice: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Por esta palabra entendemos que Dios no solamente ofrece a su pueblo la seguridad de su presencia, sino también la ausencia de sus enemigos. Un horizonte despejado de amenazas debiera de infundirnos valor y entusiasmo en la adoración. Isaías 29, 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esta bendición de paz está garantizada por Dios. Vean el verso 13, porque yo Jehová. Así que está firmando: soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y yo digo, amén. Pregunta: ¿por qué no debemos temer o tener miedo? Reflexión: la seguridad del mundo no tiene otra base que la fuerza y la violencia impuestas. Solo Cristo, hermanos, puede darnos la verdadera seguridad. Esto cuando Él ocupa el corazón del hombre y aparta de él la violencia y la maldad que lo mantiene en vigía contra su semejante. Los dioses creados, ya sea por la imaginación o por una piedad mal dirigida, carecen de poder para defender a los que confían en ellos. El único Dios verdadero es aquel que puede destruir imágenes, altares vacíos y llenar vidas con su gloriosa presencia. Aún usar a los enemigos cuando esto sea necesario para nuestro bien. Él es el que tiene el control de los confines de la tierra. Así que tengo una invitación. Y esta es a unirte al cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, del 3 al 4. Nuestra próxima semana tiene otra visión mucho mejor para nuestro futuro, que es una verdadera justicia divina. Dios les bendiga.